Hoy le he colocado como título la palabra todo depende de usted. Todo depende de usted. Dígale al que está a su lado o atrás o adelante, todo depende de usted. Porque nosotros estamos acostumbrados a decir, todo depende de Dios, ¿o no? Nos fue mal en el trabajo, fue la voluntad de Dios. Peleamos en la casa, fue la voluntad de Dios. Mi vida depende de Dios. Todo depende de Dios. Pues hoy el título de la palabra es todo depende de usted. No de Dios, de usted. Quiero que vayamos a Proverbios capítulo 28. Yo estoy seguro que hoy el Señor va a hablar al corazón de cada uno. Proverbios 28, 13. Vamos a leer el 13 y el 14. Proverbios capítulo 28, versículos 13 y 14. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Dice la palabra del Señor así: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja. Quien lo confiesa, no basta con confesar. Por ahí a veces antes le decían a uno, tiene que ir a confesarse. ¿Sí o no? Y entonces la gente iba y se confesaba, ¿cierto? Y después se daba unos golpes en el pecho y decían, por mi culpa y por mi gran culpa. Y ya, y salían y seguían haciendo lo mismo. Pero a mí la palabra del Señor me dice, quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. ¿Cómo se halla el perdón? Cuando usted le confiesa no a seres humanos sino a Dios y deja el pecado, entonces se halla perdón. Dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en las desgracias. En otras palabras, pero el que prefiere seguir en pecado, dice otra versión. Dice otra versión, pero el necio cae en desgracia. Y este es un ejemplo clarito de lo que realmente sucede hoy en día. La gente no quiere dejar el pecado. La gente quiere que se le hable bonito, todo bendición, pero no quiere dejar el pecado. La gente llora porque no es capaz de perdonar. Gime porque no es capaz de perdonar, pero no perdona. Cuando la solución está ¿en dónde? Pues en perdonar. Por eso el título de la palabra hoy es todo depende. Estamos aquí. No depende de Dios. Él lo que tenía que hacer ya lo hizo. Nuestro Señor Jesucristo lo que tenía que hacer ya lo hizo. ¿Qué tenía que hacer? La deuda que nos era adversa, que era impagable, vino, se hizo hombre y la pagó. ¿Ya? Ahora depende de quién. Pues de usted y de mí. Que lo atendamos, que de verdad nos arrepintamos, ¿cierto? Y que dejemos el pecado a un lado. Y dice la palabra, vuelvo y repito estos versículos porque es que son poderosos. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón.
Dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado, el necio, el que no quiere dejar el pecado, caerá en la desgracia. Vamos aquí. Yo quiero que hoy veamos dos historias de dos reyes. Y esto nos va a demostrar el resultado cuando usted peca y no se arrepiente, y cuando usted peca y se arrepiente. Y yo quiero que sepamos algo, iglesia, présteme atención. Cuando usted peca y se arrepiente, eso no significa que obligatoriamente no va a haber una consecuencia, porque esa es otra. A veces creemos, ¿cierto?, que pecamos, le pedimos perdón al Señor y Él nos va a librar de toda consecuencia. Una cosa es que el Señor nos perdone y otra cosa es que no hayan consecuencias de su pecado. Estamos aquí. Una persona, ¿cierto?, X, hombre o mujer, se va de rumba un fin de semana, empieza a tomar trago, de pronto hasta consumir drogas, ¿cierto? Estoy colocando ejemplos vivos de lo que nosotros vimos en Chinácota. Fiestas, ferias. Un día nos fuimos a un sitio donde vendían pastelitos, esto lo he dado de testimonio, un desayunadero. Y estábamos ahí pidiendo caldo y pasteles cuando me puse de chismosito, pues porque estaban hablando duro, se alcanzaba a oír lo que estaban hablando dos muchachas y una lloraba y le decía la una a la otra, pero es que yo no me acuerdo ni de la cara con el que yo me acosté anoche. Y cuando yo oí eso, pues yo dije, Señor, ¿hasta dónde se llega? Y ella al otro día lloraba, gemía, ¿cierto? Porque no había colocado ni había habido ningún tipo de protección, había tenido relaciones sexuales y ni siquiera se acordaba de la cara con el que había estado. Yo estaba muy tomada, no recuerdo ni la cara de esa persona. Y yo estoy seguro que si esa niña se arrepiente, Dios la perdona. Y dice la palabra, es posible que deje tras de sí una bendición. ¿Qué bendición podría ser? Pues que no tenga ninguna repercusión, ¿cierto? Que de pronto no quede embarazada, que de pronto no termine con una enfermedad, un SIDA o cualquier otro tipo de enfermedad de transmisión sexual. Pero si llegase a quedar en embarazo, Dios la perdona, pero las consecuencias de ese acto es posible que le duren para toda la vida. Usted se imagina donde una niña de esas quede embarazada, ¿cierto? Y a medida que crece el niño y le diga, mami, ¿dónde está mi papá? ¿Quién es mi papá? Ella de pronto le puede decir, se murió, para salir del paso, pero en su corazón, cada vez que ese niño vaya creciendo y diga, a mí cómo me hubiera gustado conocer a mi papá. Mami, en el colegio todos tienen su papá. Yo nunca ni supe ni cómo se llamaba ni quién era el mío. Y pregunto, ¿qué podría responder? ¿Qué paz podría tener una niña de esas? Una cosa es que Dios me perdone y otra muy diferente es las consecuencias de
mis actos, las consecuencias del pecado, ¿cierto? Una persona X, por angustia, por necesidad, porque los motivos pueden ser muy apremiantes en estas épocas de economía terrible, ¿cierto? Alguien puede decir, no, a mí por necesidad y para alimentar a mis hijos me tocó atracar, me tocó, pero las cosas salieron mal, lo hirieron, o lo mataron, o esa persona terminó hiriendo o matando a alguien más. Se va para la cárcel. ¿Dios lo puede perdonar? Sí, pero puede durar años en la cárcel también. ¿Sí? Las personas que se van de mula a traficar droga corren el riesgo de que una cápsula de esas, un dedo de esos se estalle y si no es atendido rápido, se murió. ¿Qué cuentas le va a dar a Dios? Pero también corre el riesgo de que lo descubran, ¿cierto? Yo no sé cuántos han visto ese programa de televisión, Aeropuerto, Alerta Aeropuerto, y cuántas personas caen a diario en el aeropuerto de Barranquilla, de Medellín, de Bogotá. Todos estos aeropuertos que tienen vuelos internacionales y caen a diario. Es más, hay muchos ministerios que Dios ha colocado para llevar la palabra a las cárceles. Ah, qué rico, conocieron a Dios en la cárcel. Pero están privados de la libertad. Hay una consecuencia por ese acto. Primera de Samuel. Quiero que veamos dos casos. Primera de Samuel capítulo 15. Primer libro de Samuel capítulo 15. Yo hoy los invito a algo, no rechacemos más la palabra de Dios y muchos dirán, no, yo no la rechazo, usted la oye y si no la obedece, la está rechazando. Estamos aquí. Primera de Samuel capítulo 15. ¿Lo tenemos? ¿Cómo se titula? El Señor rechaza a Saúl. Vamos a leer de manera rápida. Un día Samuel le dijo a Saúl, oído, presta atención a la lectura. Un día Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor, oído. Y eso es lo que esta noche les estoy diciendo, iglesia, pongan atención al mensaje. Pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. He decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. No era para mañana ni para pasado mañana. ¿Era cómo? ¿Cuándo? Para allá, ahora mismo. Oído a las instrucciones. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos, todo. Y todo era todo. Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Telayín. Eran 200,000 soldados de infantería más 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Los kenanitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo, váyanse de aquí. O sea, el problema no era con los kenanitas,
Las instrucciones que Dios había dado era contra los amalecitas. Hasta ahí van bien. Salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto. Así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Saúl atacó a los amalecitas desde Havilá hasta el sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Primera pregunta, présteme atención, ¿el Señor dijo que dejara al rey vivo? No. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga. Oh, pues salió el religioso, ¿cierto? Estaba en desobediencia, no había hecho lo que el Señor, ¿cierto? Pero muchos creemos que porque dicen que el Señor lo bendiga, ya con eso está arreglado, ya con eso contentamos a Dios. ¿Qué dijo Saúl? Que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Es como cuando uno a veces se para y dice: ¿cuántos obedecen la palabra del Señor? ¿Y qué dice la iglesia? Amén. Estamos aquí. Y entonces, oído, y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugido de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas. Oh, mire dónde sale la religiosidad. ¿Para qué? Para ofrecérselas al Señor tu Dios. Pero todo lo demás lo destruimos. Ellos dejaron lo demás, fue únicamente para ofrecerles sacrificios a Dios. Basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que, aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor. Mire, présteme atención. Samuel fue, le hizo ver el pecado, mas sin embargo la respuesta de Saúl, ¿cuál fue? No, yo sí obedezco al Señor. ¿Cuántos actuamos como Saúl? ¿Cuántos oímos la palabra, las instrucciones del Señor?
que debemos obedecerlo, y más sin embargo salimos y hacemos lo contrario, y después llegan a la iglesia y dicen: uy, hermano, Dios te bendiga. Y se pregunta: ¿dónde están los cristianos? Amén, los hijos de Dios, amén, los que obedecen la palabra, amén. No somos como Saúl. ¿Y qué pasa con los que no obedecen la palabra? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué es lo que estaba haciendo con Saúl? Rechazándolo. Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. O sea, en otras palabras, ¿qué estaba diciendo Saúl? Por eso, pero si Saúl insistía en que él había hecho lo correcto, entonces ¿quién era el mentiroso? ¿Ah? ¿Quién era el mentiroso? Porque Dios era el que había hablado al profeta para que fuera y le dijera: ¿por qué desobedeciste? Pero Saúl insistió: yo sí he obedecido al Señor. O sea, que el Señor era el mentiroso. Cada vez que usted dice: yo sí obedezco la palabra, pero sale y hace lo contrario, usted está diciendo que el mentiroso es ¿quién? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag. El Señor le dijo que trajera prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecérselas en Gilgal al Señor tu Dios. Ni siquiera era el de él, era el de Samuel. Porque si fuera el de él hubiera dicho: al Señor mi Dios. Pero ¿qué dijo? Samuel respondió. Esta frase siempre me ha impactado a mí. ¿Qué le agrada más al Señor que le ofrezcan? ¿Holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? El obedecer, oído, vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, ¿y como tú qué? Yo vuelvo e insisto: cuando no se obedece, ¿qué es lo que se hace? Está clarito. Esto yo creo que no necesita muchas explicaciones, ni muñequitos, ni plastilina. Estamos aquí. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Todo dependía de quién, del Señor o de Saúl. ¿De quién? De Saúl. El Señor dio las instrucciones. Dependía de Saúl. No las obedeció. Estamos aquí. He pecado, admitió Saúl. Ya estaba cortico, ya le habían dicho: ya no eres rey, el Señor ya te rechazó. Entonces, ay, sí, he pecado. Admitió Saúl: he quebrantado el mandato del Señor y sus instrucciones. Los soldados me intimidaron. Ay, es que cuando uno, mire, yo siempre le he dicho, hasta a mis hijos les insisto eso. Aquí están los tres y me pueden decir si soy mentiroso. Ay, qué fácil es uno buscar excusas y no aceptar la responsabilidad cada uno. Culpa de los soldados me intimidaron. ¿Quién era el rey? ¿Quién era el que mandaba? Y si alguien no lo obedecía, ¿el qué podía hacer? Tenía 210,000 soldados. Si uno se volvía rebelde,
Habían 209.999 para que mataran al que se volviera rebelde. Sin embargo, siempre saca, ahí tenía la excusa perfecta, fueron los soldados, los que me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú, volvió y le respondió, mire, se lo repitió clarito, tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey. Estamos aquí, iglesia. Mire, por favor, si quiere, resalten, marquen, que no se nos olvide. Usted rechaza la palabra del Señor y Él nos rechaza. Usted obedece la palabra y el Señor nos bendice. Sencillito. Depende de quién. Las instrucciones están dadas, las instrucciones son claras. No rechacemos la palabra de Dios. Yo vuelvo e insisto, a veces creemos que por salir a hacer lo que al Señor les desagrada, con tal de conseguir plata, y después creemos que si diezmamos y llevamos ofrendas o hacemos un mercadito y se lo damos a los pobres, ya pecamos y empatamos. Pero no es así. Dice el Señor, para mí vale más la obediencia que los sacrificios. No, esto no se trata de hacer lo que yo quiero conforme a mí me parece, se trata de obedecer la palabra del Señor. Aquí tenemos el caso clarito. Y supuestamente al final demostró arrepentimiento, pero era más fácil echarle la culpa a otros. Ay, Señor, yo me arrepiento, pero es que fue culpa de mi mujer. ¿No fue lo mismo que hizo Adán? Esa mujer que usted me dio. Es más fácil echarle la culpa a otros, todos son malos. Yo soy el bueno, yo soy la buena. Vamos a ver otro caso. Segunda de Samuel, pasemos. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Esta es una historia que ustedes conocen muy bien, la hemos repetido hasta el cansancio. Y no podemos decir que uno sea más pecador que otro, porque yo siempre lo he dicho, pecado es pecado. El robo es pecado. El adulterio es pecado. La fornicación es pecado. Decir mentiras es pecado. ¿Alguno es más o menos? Lo único que la palabra del Señor hace relevancia es que lo que es el adulterio y la fornicación, estamos pecando contra nuestro propio cuerpo, que es el templo del Señor. Pero es pecado y sigue siendo pecado todo, y el pecado no tiene cabida en el reino de los cielos. Y si usted y yo somos pecadores, pues no vamos a entrar en el reino de los cielos. Punto. Estamos aquí, iglesia. Segunda de Samuel, capítulo 12, ¿lo tenemos? Natán reprende a David. El Señor, oído, vamos a seguir la lectura y a prestar atención. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Es lo mismo, el Señor había mandado a Samuel para que hablara con Saúl. Vamos aquí. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: dos hombres vivían en un pueblo.
El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a la casa del hombre rico. Y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. Él mismo estaba dictando sentencia. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel. Mire que los casos, ambos de pecado y ambos de rey. Yo te ungí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste oído? ¿Por qué entonces despreciaste? ¿El caso es igual o no? Igualitico. ¿Qué era lo que se estaba despreciando? Cada vez que usted y yo salimos y desobedecemos y hacemos las cosas que le desagradan al Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Despreciando la palabra de Dios. La tienes en tus manos. Estamos aquí. El Señor ni siquiera ni a Saúl ni a David le dijo: ¿por qué me desobedeciste? Dice: ¿por qué despreciaste mi palabra? Estamos aquí. Haciendo lo que me desagrada. Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia. Habían consecuencias. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia. Pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, estamos aquí. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Lo que tú haces a escondidas se te puede devolver y la gente lo va a ver a plena luz. He pecado contra el Señor. ¿Cuánto les han puesto cacho a las mujeres? A escondidas. No levanten la mano porque el pastor me va a juzgar. Y después la esposa, ¿cierto? Pone cachos y todo el mundo se entera. Y entonces todavía nosotros salimos de bocones. Yo soy hombre, yo sí puedo. Además yo lo hice y nadie se dio cuenta. Mire, Cayetano,
Pero es que usted, mire, todo el mundo se dio cuenta. Usted, uy, lo peor, usted sí es escoria. Ay, Dios. Estamos aquí. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a David? Lo que usted hizo a escondidas. De tu propia familia voy a hacer levantar a alguien que se lo haga usted también a plena luz del día, donde todo el mundo se dé cuenta y se entere. Y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otros, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Ni siquiera de la ciudad, no, de todo el país. He pecado contra el Señor. Mire, David no le echó la culpa a los otros. Uy, no, es que esa vieja se puso allá a bañarse y yo la pillé y la culpa es de ella, que se bañó allá donde yo la estaba viendo. No, David no hizo eso. Ni le echó la culpa a la mujer, ni le echó la culpa al pueblo, ni le echó la culpa al ejército, ni le echó la culpa a nadie. ¿Qué dijo David? He pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán. Pero como el Señor ya sabe las cosas por anticipado, dice: el Señor ha perdonado tu pecado y no morirás, contestó Natán. ¿Por qué? Porque el Señor sabía y conocía el corazón de David. Sin embargo, oído, mire las consecuencias. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. De esa unión había salido un embarazo. De esas saliditas con la mujer de Urías, había quedado embarazada. Y el Señor dijo: a usted no lo voy a quebrar, pero a su hijo sí. Estamos aquí. Dicho esto, Natán se volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. Oído, porque es que esta historia impacta de verdad, o al menos a mí siempre que la leo me impacta. David se puso a rogar a Dios por él. ¿Qué hizo David? Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después, oído, 7 días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Oído. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó, luego se vistió y fue a casa del Señor para adorar. ¿Usted haría eso? Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esta?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo,
Usted ayunaba y lloraba, pero ahora que ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David le respondió: es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde Él está, aunque Él ya no volverá a mí. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo al que David llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Jedidías, por disposición del Señor. Paremos ahí. Como loco, ¿no? ¿O no? Como extraño. Señor, ¿por qué no salvó al primero? Les había evitado un dolor. Pero no es que había una consecuencia al pecado. Y el Señor dio la palabra. Y a pesar de que David ayunó y todo, el Señor cumplió su palabra. Pero al segundo, ¿cierto? Ya no tenía problemas, ya había pagado el pecado, el Señor ya lo había perdonado, había pagado la consecuencia. Y dice que al segundo el Señor lo amó. O sea que Salomón realmente ante Dios se llama ¿cómo? Jedidías, que significa amado del Señor. Pero ¿de qué resulta esto si eso venía de un pecado? Ay, uno vuelve a lo mismo. A pesar de que él pecó y desobedeció, se arrepintió, reconoció su pecado. Y cuando uno mira la palabra, se levantó, se bañó, ¿cierto? Se puso vestiduras limpias, se perfumó, se fue a adorar a la casa de Dios primero, después regresó a comer y después dijo: adelante. Yo no sé cuántos nos quedamos en el pecado. Otros que somos Saúl que ni siquiera lo reconocemos. Preferimos echarle la culpa a otros. Esto se dañó por culpa de él. No, esto se dañó por culpa de ella. No, esto se dañó por culpa del pastor. Me fui de la iglesia por culpa del pastor. No, a mí me tocó irme de la iglesia por culpa de alguien que me hizo ahí algo en la iglesia. No, es que nos cuesta decir, es que a mí me cuesta perdonar. No, es que a mí me cuesta reconocer y decir yo tuve la culpa, perdóneme por favor. Entonces prefiero irme, prefiero dejar las cosas así, prefiero echarle la culpa a otros. Porque es que como a mí no me gusta pedir perdón, a mí no me gusta reconocer mis errores, yo prefiero echarle la culpa a todo el mundo y buscar 50,000 excusas con tal de yo siempre hago todo bien. Mire, en David encontramos pecado, encontramos arrepentimiento, encontramos que hubo consecuencias, y duras. Para la muestra un botón. Su hijo se enfermó, duró enfermo 7 días y durante 7 días no comió y se mantuvo postrado pidiéndole al Señor que lo sanara. Y la pregunta es, ¿no debió haber David puesto bravo?
malas, duré 7 días ayunando y pidiéndole al Señor y rogando sin comer ni nada, tanto que le rogué y se murió. Pues ahora yo no vuelvo, yo que voy a volver a la iglesia. ¿Eso para qué? Eso es una mentira. Mire, algunos de nosotros por las cosas más mínimas decimos que no volvemos a la iglesia, pero este señor reconoció su pecado, se postró 7 días a orar y a ayunar, y más sin embargo el niño murió. ¿Qué haría usted? Y yo vuelvo e insisto, eso demostraba que en David de verdad había un verdadero arrepentimiento. Él no le echó la culpa a ningún otro. Él reconoció que el error era de él. Y cuando vio que el niño había muerto y que ya no se podía hacer nada, dijo, pues, o sea, ¿de qué sirve seguir el ayuno? Ya no sirve de nada. Me voy a bañar, me voy a lavar bien, voy a poner ropa limpia. 7 días sin bañarse, con la misma ropa, postrado ahí. Yo soy uno de los que cuando lloro y gimo y lo que sudo es terrible. Ahora imagínese 7 días en ese trajín, día y noche. Yo vuelvo e insisto a cada uno, porque si estás aquí, yo estoy seguro que el Señor te puso aquí por algo. ¿Se acuerda de un versículo que vimos en estos días de Josué? Que el pueblo había pecado y fue y se postró a orar, y el Señor le dijo, ¿qué haces ahí postrado? Levántese, ¿qué haces ahí? Levántate, ve y soluciona el problema. Después de que el niño murió, ¿usted cree que David no entendió eso? Ya no hago nada aquí. ¿Cuántos de nosotros, después de reconocer nuestro pecado, después de verdad clamarle al Señor y pedirle, Señor, Dios quiera que no haya de verdad, ¿cierto?, consecuencias por ese pecado mío? Y aún a pesar de que hubiera habido consecuencias, ¿cierto?, no hablemos de la vida de nadie. Por causa de una mentira, por causa del pecado, se perdió un empleo, se perdió un negocio, se perdió una empresa, perdí el hogar. Y lo primero que hace una persona cuando pierde el hogar, dice, de mala, ¿yo qué voy a volver a la iglesia? O cuando pierde el negocio, o cuando quedan endeudados. Pero ¿cuántos de nosotros le decimos, Señor, de verdad, aquí estoy postrado, necesito que me laves con tu preciosa sangre, que me pongas otra vez vestiduras limpias? Eso fue lo que hizo David. Se lavó, se puso vestiduras limpias, ¿o no? Se perfumó. ¿Qué simboliza el perfume? ¿Con qué se perfumaban en esa época? Con aceite. ¿Y qué significa el aceite? La unción. Entonces, se lavó, se puso vestiduras limpias y se ungió. Es como decirle, Señor, lávame con tu preciosa sangre, ¿cierto? Como hizo el hijo pródigo. Volveré a casa de mi padre. Y apenas regresó a la casa del padre, el Señor lo mandó a lavar. El padre le puso vestiduras nuevas, lo perfumó y hizo fiesta. ¿O no? A comer mi chinito y le preparó un banquete. Y yo estoy seguro que después del banquete le dijo, bueno, mijito, ahora sí a trabajar como debe ser. En otras palabras, a producir.
Yo vuelvo, insisto, dice en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14. Eso usted lo sabe, mi Señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Pero yo vuelvo e insisto, el Señor dice, ¿quién quita que yo me arrepienta y deje de decir tras de sí una bendición? Pero es que necesitamos corazones que de verdad se arrepientan. Yo vuelvo e insisto, si David no se hubiera arrepentido de corazón después de que murió su hijo, ¿usted cree que él se había ido, se había bañado, se había cambiado, se había echado perfume y se hubiera ido para la iglesia a adorar a Dios? Para uno es muy fácil decirlo, oh sí, gloria a Dios, yo me voy de una vez. Hasta hablo en lenguas en la iglesia y todo. Mentiras, el dolor, la rabia. ¿Por qué se llevó a mi hijo? Mi Dios, ¿por qué es así? No me perdonó. No, Dios sí perdona, hay consecuencias. Y el Señor le dijo a través del profeta, no le voy a quitar la vida a usted, pero se la voy a quitar a su hijo. Claro, después lo bendijo con Salomón. Usted se imagina donde el Señor le diga a cada uno de ustedes, mire, ¿sabe qué? El hijo de ustedes va a ser el hombre más sabio del mundo, no va a haber ningún otro más sabio. Pero ese fue el resultado de ver un corazón arrepentido, contrito, humillado, que a pesar de que el hijo murió, se bañó, se vistió, se perfumó, se ungió y se fue a adorar al Señor. ¿Cuántos realmente pecamos, cierto? Y estamos verdaderamente arrepentidos y postrados. ¿Obedecemos la palabra del Señor? No. Si nos ponemos a mirar cada caso de cada persona que se ha ido de la iglesia, dígame cuántos se han ido de familia de Dios porque el pastor los dañó. Y dígame cuántos se han ido de la familia de Dios porque han seguido con el pecado y prefieren seguir con su pecado o prefieren no reconocerlo y irse de la iglesia. Y miremos los resultados de cuando hay un verdadero arrepentimiento. Porque no deja de haber quien diga, uy, pero es que yo no entiendo cómo el Señor sacó a Salomón, al hombre más sabio, de una relación que venía de pecado. Es que la gracia del Señor es tan inmensa. A veces creemos que la gracia del Señor no nos va a alcanzar a nosotros. Pero la gracia del Señor sí puede alcanzar a Jason, sí puede alcanzar a Dimas, sí puede alcanzar a Diego, a Juan, a Jesús Alexis, a Yudeima, a Tatiana, a Michael, a Moisés David, a Gustavo, a Yasmín. Pero cuando hay verdadero arrepentimiento, ¿y cuando hay verdadero arrepentimiento? ¿Cómo demostramos? A través de la obediencia. ¿La obediencia qué? A la palabra. Pero yo vuelvo e insisto, si todavía nos cuesta hasta pedir perdón, ¿sabe qué? Eso a mucho, y eso sale, en muchos salen entre dientes, discúlpeme, ¿no? Discúlpeme. ¿Ya no le pedí disculpas? ¿Qué más quiere? Ya el otro día estamos ofendiendo de nuevo. Usted es el pecador, usted es la pecadora, usted es la mala. No, usted es el malo. Hombre sin gracia, mujer sin gracia. No, ¿cuál? Y la culpa es de ella y la culpa es de ella. No, ¿cuál? La culpa es de él. Y lo único que somos son Saúles, que siempre encontramos cómo justificarnos o cómo echarle la culpa a otro. Pero David
que a pesar del castigo y de la consecuencia nos postremos ante el Señor? Ah, qué difícil. Y a esos son los que el Señor va a perdonar, va a restaurar, va a bendecir y, mejor dicho, ni hay, ni hubo, ni hay, ni habrá hombre más sabio que Salomón, hombre más rico que Salomón. Y venía de esa relación, pero todo se partió en dos, esa historia de un hombre que reconoció su pecado, pero no era poquito. Pues se sacó la esposa de otro y aparte de eso lo mató. Adúltero, asesino, mentiroso, engañador, de todo. Usted mira esa historia y encuentra de todo ahí. Lo emborrachó. Mire la historia. Hizo todo lo posible por hacer que el otro desobedeciera y no lo consiguió, y como no lo consiguió, entonces yo vuelvo e insisto, esto se trata de verdad, de corazones arrepentidos, corazones que quieran obedecer la palabra, porque yo vuelvo e insisto, el Señor dice, no dice por cuanto me desobedeciste a mí, no, por cuanto no quisiste obedecer mi palabra. El Señor sabía que esto nos iba a quedar a nosotros también. Hebreos 9:14. Yo siempre he hablado de verdad y seguiré hablando de una generación diferente que de verdad quieran agarrarse de la mano del Señor. Tal vez la iglesia va a quedar vacía algún día, o no sé si algún día se va a llenar. Eso lo decide el Señor. Y quiere que le diga una cosa, está en manos de cada uno de ustedes. Porque vuelvo e insisto, como dice el título de la palabra de hoy, todo depende de usted. Todo depende de Michael, todo depende de Yudeima, de Tatiana, todo depende de Jason, todo depende de Dimas, de Juan, todo depende de Jesús Alexis, todo depende de Diego, todo depende de Moisés David, todo depende de Gustavo, todo depende de Yasmín. Si queremos ser Saúles o queremos ser como David. Hebreos 9:14, ¿lo tienen? ¿Qué dice Hebreos 9:14? Alguien que lo lea así fuerte. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Ahí está la sangre de Cristo para limpiarnos y dejarnos limpiecitos como nuevos, y nos pone vestiduras nuevas. Ahí está. Pero todo parte de corazones de verdad arrepentidos, contritos, humillados, que estén dispuestos a no seguir en lo mismo. Mire, uno se queda aterrado de lo que uno oye de a gente de afuera y de gente de la iglesia. Todavía y tirándose piedra, y ella es mala y él es malo y no sé qué, y hasta inventan y calumnian y se calumnian unos con otros con tal de mirar a ver. Y no nos importa dañar hijos, y no nos importa dañar gente, y no nos importa llevarnos por delante la fe de los demás. Vergüenza debería sentir cada uno, porque somos como Saúl.
Y no nos damos cuenta que lo que está arriba diciendo el Señor es, no se dan cuenta que los estoy rechazando, no están siendo aprobados, pero nos interesa más quedar aprobados por la gente que quedar aprobados por Dios. Estamos aquí. Dice en el Salmo 23, ¿cuántos saben el Salmo 23 de memoria? Yo estoy seguro que todos lo saben de memoria. Jehová es mi pastor, nada me falta, ¿cierto? Pero dice el versículo 5, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Pero a veces no entendemos que el Señor está hablando y refiriéndose ahí a su Santo Espíritu. Nos lava, nos pone vestiduras limpias. Y así como David se perfumó y se fue para la iglesia, así también el Señor dice, mire, yo pongo perfume en tu cabeza. ¿Cuántos quieren de verdad alabarme y adorarme de corazón? Eso fue lo que hizo David en medio de que se le acababa de morir el hijo consentido. Porque para más completar, le quitó la mujer a Urías y se pegó, dice la Biblia, o al menos es lo que deja ver, se pegó una tragada, como dicen hoy en día, que no veía sino por los ojos de ella. Entonces imagínense cuál era el hijo consentido. Yo vuelvo y insisto, de verdad, iglesia, porque es que no tiene ningún sentido seguir y seguir y seguir en lo mismo y salir y seguir haciendo lo mismo, y el Señor da unas instrucciones y uno sale y hace lo que uno quiere. Y después llega uno a la iglesia y dice, uy, Dios me lo bendiga, hermano, Dios me lo bendiga, hermana, uy, Dios me lo bendiga, Jason, Dios me lo bendiga, Dimas, Dios me lo bendiga. Y todos, ay, entonces eso sacamos hasta pecho, ¿cierto? Y de nada sirve si cuando salimos, las instrucciones que Dios nos da, hacemos lo que queremos. Saca el pecado de tu vida. Destruye los amalecitas, le dijo el Señor, no deje nada. Pero uno, ¿qué hace? Uy, no, yo voy a sacar eso, no, eso no me sirve, no, aquello sí, no, ¿cómo voy a olvidarme yo de fulana? No, eso lo dejo ahí de reserva para cuando pelee con la mujer. No, ¿y cómo voy a dejar ese negocito? Si el que yo dejo todos esos negocios que de verdad esos son puras pérdidas, pero el que, y ese cliente, yo sé que ese cliente es torcido, pero es que me deja platica. No es eso lo que hacemos, y después entonces queremos ofrendar y diezmar, y Señor, yo sé que eso está mal, pero cuando me salga la platica yo le doy un mercado a los pobres. El Señor dice, no, es que yo no estoy pidiendo sacrificios, lo que estoy pidiendo es la obediencia suya. Ay, qué prueba de verdad, seguro, mire, yo por un momento los invito a que cierren sus ojos, y que si usted hubiera pasado una prueba como la de David, no hubiera dicho usted, Señor, ya no reconocí mi pecado, no le dije que sí, que había sido culpa mía, ¿qué culpa tiene mi hijo usted porque me lo mató? No estoy diciendo en ningún momento que vaya a ser así. Pero ¿qué sentiría? Jason tiene bebés, ¿cierto? El niño está pequeño. ¿Qué sentiría Jason? Yo sé que no va a pasar así porque la gracia de Dios es inmensa, pero ¿qué sentiría Jason si el Señor le mandara una palabra a Jason y dijera, por cuanto has pecado, ¿cierto? Te voy a conservar la vida, pero tu hijo me lo traigo, me lo llevo. Y después de que ayunara 7 días y 7 noches y de todas maneras perdiera al hijo, correría a bañarse, a cambiarse, a limpiarse y vendría a la iglesia contento a alabar a Dios. No, qué difícil sería eso. O Yudeima,
con su niño consentido. Una cosa es decirlo, una cosa es leerla, otra cosa es vivirlo. La fe tambalea. Pero yo vuelvo e insisto, es un llamado más del Señor. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, ¿cuánto se mantiene uno firme? Y a pesar de que las consecuencias no sean las cosas no suceden, las que suceden no son como uno lo espera, porque uno a veces espera es que por fin las cosas se den. A mí me ha pasado. Es infructuoso. Todo lo que uno hace es infructuoso. Todo lo que uno hace es infructuoso, Señor. Le provoca a uno agarrar y tirar todo. Pero cuando uno ve lo que le pasó a David, uno dice, uy, yo estoy lejos de que me llegue a pasar eso a mí. Donde me llegue a pasar algo así, ¿qué haría entonces? Si a veces nuestra fe ha tambaleado por un amigo, por un familiar, ¿o no? ¿Ha tambaleado tu fe por un amigo, un familiar? Entonces se imagina que donde le muera a uno el hijo. Los oficiales de David dijeron, este está loco, estaba enfermo y no quiso comer durante 7 días y se pasó postrado, ahora se muere. Y entonces se levanta como si no hubiera pasado nada, se baña, se cambia de ropa, se perfuma y se va a adorar a Dios. Está chiflado. Ahora sí se le corrió la teja a David. ¿Cuántos hay aquí corridos de la teja? O dispuestos a que la teja se les corra así. ¿Por qué no dejamos de dañar a la gente? ¿Por qué no dejamos de echarle la culpa a los demás? Todos tienen la culpa menos yo. ¿Y por qué no nos postramos ante el Señor? Y le decimos, Señor, de verdad perdóneme porque yo no he sido obediente a tu palabra. Yo soy el que he fallado, Señor. Yo reconozco. Tal vez hayan consecuencias, pero las asumo, Señor. Y me voy a mantener firme. Perdóneme porque le estaba echando la culpa a los demás. Perdóneme porque me estaba comportando como Saúl. Yo verdaderamente quiero ser un David. Es más fácil. Mi hogar se perdió por culpa de mi mujer. Ella es la mala, ella tiene la culpa. Hoy, Señor, mire cómo yo era de santo. Ellos me obligaron, así dijo Saúl. No, mejor dicho, mis hombres allá. ¿Qué tal si te tomas unos minuticos? A ver si de pronto entraron Saúles hoy al servicio y salen de este lugar David. ¿Qué tal si hablamos con el Señor? Pero de corazón, ¿no? No que después salgamos de aquí y sigamos en lo mismo. No tiene ningún sentido. Dios no te va a rechazar. Él está esperando siempre corazones contritos y humillados. Él quiere bendecirlos. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta. Dios no desprecia corazones contritos y humillados. Sin respuesta o quedar en sufrimiento. Dice la palabra del Señor que al final de los tiempos, como dijo Juan en su visión, y esos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? Y entonces
El ángel le respondió: esos fueron los que de verdad fueron lavados por la sangre del Cordero. Cuando Él levanta sus manos, Es hora de vencer. Oh, alaba. Uy, es que alabar al Señor en medio de las pruebas. estás llorando, alaba. En la prueba alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, Quebrando cadenas, sacando espinas. manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, Quebrando cadenas, sacando espinas. manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria Mire, yo llegó. creo, todo depende de usted. Por eso es el título de la palabra. Mire, Dios ya dispuso todo, todo. Ahora todo depende de usted y de mí. Todo depende de usted y de mí, iglesia. Todo depende de que Dios te bendiga, te llene de su gracia, te prospere o te rechace. Es así de sencillo. La actitud suya va a seguir siendo la de Saúl, o la actitud suya va a seguir siendo la de David. Pero lo ideal es que hoy salgamos de aquí con una actitud como la de David, reconociendo y diciéndole: Señor, de aquí en adelante yo voy a dejar de estar buscando excusas, de aquí en adelante yo voy a dejar de estar echándole la culpa a los demás. Yo necesito hoy de tu gracia, hoy necesito de tu favor, hoy necesito de tu presencia, hoy necesito de ti. Quiero levantarme. Hoy reconozco mis fallas, hoy reconozco mi pecado, hoy reconozco mi error y acepto las consecuencias. Pido tu perdón, lávame con tu preciosa sangre, ponme de verdad vestiduras nuevas, perfúmame, Señor, úngeme con tu Santo Espíritu. Quiero adorarte de corazón y me levanto en victoria.
Tal vez a consecuencia de mis errores de aquí en adelante sigo solo, sigo sola. Tal vez a consecuencia de mis errores perdí en mi economía. Tal vez a consecuencia de mis errores perdí mi familia. Pero lo acepto, Señor, y me levanto en victoria con un corazón agradecido contigo. Un corazón de verdad de un adorador. Un corazón que de verdad va a obedecer tu palabra. Estamos aquí para adorar con un verdadero cambio sincero. Mis manos comienzo a levantar, mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí para adorar. Adórale y comienza a alabar. Adórale y comienza a cantar. Adórale y comienza a declarar que Dios lo hará. Porque estamos aquí para adorar. David quiso que su hijo no muriera, pero murió. Tal vez muchos a causa de nuestros errores vamos a perder cosas que hubiéramos no querido perder. Pero lo importante es lavarse verdaderamente con la sangre de Cristo, ponerse verdaderas vestiduras limpias, apartarse del pecado, dejarse llenar por el Espíritu Santo y decirle: Señor, de aquí en adelante me levanto en victoria a servirte. Adórale. Mis manos comienzo a levantar, Levanta tus manos al cielo. mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí para adorar. Adórale y comienza a adórale y comienza a cantar. Adórale y comienza a declarar. Que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Si empezamos a adorar, Este lugar tiembla. si empezamos a cantar, Recibiremos nuevas fuerzas, y con fuerzas nuevas comenzamos a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Porque estamos aquí para adorar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por la palabra, gracias por permitirme, Señor, ser un instrumento en tus manos. Y te pido de manera especial, Señor, que hoy de verdad salgan de este lugar verdaderos David, verdaderos corazones contritos y humillados como el que demostró David que tenía. Levanta, Señor, esa generación diferente, agarrada de tu mano, llena de tu Santo Espíritu, con corazón de adorador, Señor. Todo depende de cada uno y permite que tu Santo Espíritu, Señor, siga hablando al corazón. Salimos de este lugar, no salimos de tu presencia, que tu Santo Espíritu siga con nosotros, llenándonos cada día más, Señor,
y que sea la bendición tuya la que nos acompañe siempre, bendición de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Y declaramos, Señor, que este fin de semana es un fin de semana en bendición, bajo tu gracia, bajo tu favor, bajo tu unción, bajo tu gloria. Honra y gloria y poder y majestad sean a ti por siempre y para siempre. Amén.